En la escuela sabática debería enseñarse lecciones que arrojen luz a la cámara del corazón y de la mente, dice Ellen de White. Bienvenidos a este conversatorio en el que tendremos como invitado especial al doctor Félix Cortés, autor de las lecciones de escuela sabática para este primer trimestre del año 2022. Así también vamos a tener con nosotros en este conversatorio a los departamentales de escuela sabática, tanto de la misión ecuatoriana del norte como de la misión ecuatoriana del sur. Más adelante vamos a presentar a cada uno de ellos, quienes nos acompañan también para poder preguntar al autor de Escuela Sabática algunas inquietudes que seguro no solo ellos tendrán, sino toda la hermandad de la Iglesia Adventista del Ecuador, ahora que vamos a tener esta linda oportunidad de conversar con el autor. Así que para iniciar este conversatorio me permito presentar la hoja de vida del autor de los estudios bíblicos de Escuela Sabática. Félix Javid Cortés Valles es profesor asociado de literatura del Nuevo Testamento del Seminario Teológico Adventista del Séptimo Día de la Universidad de Andrews en Estados Unidos. Concluyó una maestría en literatura moderna de la Universidad Iberoamericana con énfasis en teoría literaria y hermenéutica. También obtuvo el título de doctor en filosofía en religión con énfasis en estudio del Nuevo Testamento en Andrews University. Es autor de varios libros y está casada con Alma Gloria Álvarez Llanes y tiene dos hijos, Hadid, que es pastor asociado de la Asociación de New Jersey, y Alma, estudiante de posgrado en arqueología de la Universidad de Cornell. Pastor Félix, qué alegría, qué gusto poder saludarle, poder encontrarnos nuevamente acá. Bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Es un placer saludarles a Pastor Carpio y a los pastores que nos acompañan en esta ocasión. Es un placer estar con ustedes para comentar el estudio de la lección y también con todos los hermanos, los miembros de iglesia en este bello país, en Ecuador, que deseamos que el Señor bendiga abundantemente Gracias. los estudios que hacemos y las oportunidades que tenemos de estar cerca de Él a través de la palabra de Dios. Gracias, Pastor Félix. De paso, le voy a hacer una pregunta. Nosotros tuvimos la posibilidad de encontrarnos en la Universidad de Andrews hace 2 meses, ¿no? Recién. Así que yo le dejé allí y le compartí unas funditas de granola de alimentos CADE, hechos aquí en Ecuador. No le voy a preguntar si le gustó o no, porque solo hay una respuesta esperada, pero yo recuerdo que le había dejado una granola de stevia y otra granola crocante, así que cuénteme si es que probó la granola o todavía la tiene guardada. Mira, yo quiero decirte que ninguno de los dos paquetes de granola duraron más de 2 días. Yo me los acabé antes de que terminara la semana. Resulta que la granola me gusta mucho y además es un alimento muy, muy práctico. Así que yo disfruté mucho ese regalo, Melky, muchas gracias. Y para los 2, 3 días había acabado. Muy rico, lo Oh, qué disfruté buena bastante. cosa, pastor. Así que, y recuerde que la invitación al Ecuador está ahí planteada, ¿no? Algún Claro que momento, si sí. Dios lo permite, pues usted nos visita acá en el Ecuador. Sería un privilegio. Es un país que no me ha tocado estar. He estado en Ajá. otros países cerca de ustedes, pero no he estado en Ecuador. Algún día me gustaría conocer, sería una alegría. Qué bueno. Vamos a empezar este conversatorio, pastor, con una oración. Y yo quiero pedirle a usted, si es tan amable, pueda dirigirnos en oración para poder tener la bendición de Dios y que Él nos acompañe, sea muy productivo este tiempo. Por favor, pastor, si es tan amable. Amante Padre Celestial, gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra y conversar sobre su significado y la importancia que tiene para nuestras vidas. Queremos pedirte que tu Santo Espíritu esté presente y nos acompañe en el estudio y nos ayude a aplicar las verdades que entendamos y que aprendamos, que nos ayude a aplicarlas a nuestra vida. De tal manera, Señor, que estemos más cerca de ti, seamos más fuertes en nuestras convicciones
y más gozosos en nuestra comunión contigo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a empezar entonces. Esta es un momento en el que vamos a conversar de manera general sobre la escuela sabática que ahora nos corresponde estudiar. Yo tengo acá el libro auxiliar de Hebreos, dice en estos últimos días, el libro de Hebreos, ese es el título que tiene el auxiliar, pero la escuela sabática abordará de una manera muy interesante todo lo relacionado al libro de Hebreos y cómo se aplica a nuestra vida. Vamos entonces a empezar con una actividad. Pastor, nosotros cuando hacemos ese grupo pequeño para estudiar escuela sabática, para compartir, empezamos con una actividad que nos permite acercarnos un poquito al alumno, ¿no? Entonces yo quiero hacerle una pregunta a usted y trate de recordar su infancia, trate de recordar su juventud. Y la pregunta es si es que alguna vez usted escribió una carta a alguien y ahí hay tres preguntas implícitas, ¿no? ¿A quién le escribió? Espero no meterle en compromisos. ¿A quién le escribió? ¿Por qué eligió enviar esa carta a esa persona? ¿Y cuántas páginas contenía esa carta? Bueno, yo quiero decirte que yo crecí en una época donde no había internet, no había teléfonos celulares, no existía WhatsApp eh, y no existía el email. Ujú, Así que nosotros nos comunicábamos por cartas. También yo quiero decirte que mi esposa y yo conocí a mi esposa en la Universidad de Montemorelos, pero la conocí a los 5 días, yo me fui a trabajar, ella se quedó allí y tuvimos una relación de noviazgo durante 2 años, quizás 2 años y medio. Todo fue por carta. ujú. Si tú vas, bueno, creo que no pudiste estar en mi casa ahora que fuiste a Andrews, pero si tú vas a mi casa, en el sótano, en mi librero, tú vas a encontrar 2 cajas de puras cartas que yo le escribí a mi esposa y que ella me escribió a mí. Eh, son 2 cajas Ahora, donde pastor, hay pastor, probablemente, sí. de todas esas, ¿cuál es la que más extensión tuvo? ¿Cuántas páginas tuvo? No sé, no recuerdo. Qué lindo. No recuerdo una carta específica que le escribí a mi esposa, pero platicábamos de todo, solamente por estar en contacto, por estar en comunión a través de la palabra escrita. Ok, perfecto. Ahora, ¿por qué yo hice esta pregunta? Porque ahora vamos a estudiar una carta, ¿no? Escrito por uno de los Ujú. personajes más representativos del Nuevo Testamento y escribió una carta que tampoco es tan extensa si comparamos con otros libros, ¿no? Pero una carta con un mensaje muy especial. Ahora, el tema es que el pastor Félix ahora tiene la posibilidad de escribir una serie de estudios y esta serie de estudios llegará a aproximadamente 21 millones de adventistas en todo el mundo, traducido a posiblemente más de 120 idiomas y es algo que yo creo que va a quedar guardado en su corazón, pastor, ¿no? Haber escrito algo para que llegue a tantas personas. Y aquí viene la primera pregunta. ¿Cómo fue el proceso para que ese estudio de Hebreos llegue a nuestras manos? Cuéntenos un poquito. Mira, yo recibí una invitación de la Asociación General para escribir la lección de escuela sabática, esta que ustedes tienen en sus manos. Yo recibí esa invitación en enero del año 2017. Entonces ellos me dieron 2 años para terminar de escribir el documento. Yo entregué el documento el 4 de febrero del 2019 y ese documento fue a través de un proceso de evaluación, de análisis, especialmente de evaluación por una comisión bastante grande de la Asociación General, que incluye gente de todo el mundo. Y después viene el proceso de traducción. Y como tú dices, sí, son como unos 120 idiomas, veintitantos millones de personas van a leer este estudio de la lección. Ujú. Perfecto, muy bien. Así que bueno, Pero yo le quiero decirte algo agradecemos. más. Sí, claro.
quiero decirte algo más interesante, es que la carta a los hebreos es una carta que no es realmente pequeña. De las cartas de Pablo, es la tercera carta más larga de Pablo. Ujú. La más larga es Romanos, la segunda más larga es Primera de Corintios y después viene Hebreos. Y si tú te das cuenta, las cartas paulinas están escritas, organizadas en cartas a iglesias y vienen de la más grande a la más pequeña y luego cartas a personas de la más grande a la más pequeña. Ujú. En el manuscrito más antiguo que tenemos de Hebreos, que es un papiro que se llama Papiro 46, P46, la carta de los Hebreos aparece justo después de Romanos, antes de 1 y 2 de Corintios. Y es además, la carta de los Hebreos es una de las cartas más bien, con más evidencia de manuscritos en la antigüedad. Y Randolph Richards escribió un libro que se llama The Secretary Letters of Paul, el secretario de las cartas de Pablo. Y él dice que escribir esta carta le debió haber costado al apóstol Pablo unos $2,000. Ujú. Es decir, le costó mucho más mucho más que la computadora que yo estoy utilizando en este momento. Claro. $2,000 para escribir esta carta. Y Pablo estaba preso en ese tiempo. Imagínate la cantidad de dinero que él tuvo que levantar o tuvo que él conseguir para Conseguir. escribir esta carta. ¿Cuántos donativos tuvo que haber obtenido para escribir una carta de este tamaño? Así que él pensó muy bien lo que iba a escribir porque le estaba costando mucho dinero escribir una carta de ese tamaño. Ujú. Perfecto. Bueno, pastor, vamos suave porque ya tenemos muchísima información de la que muchos están interesados en conocer. En el Ecuador, las personas tienen mucho interés en conocer de la palabra de Dios, ¿no? Y hoy tenemos a los representantes de dos campos de toda nuestra iglesia en el Ecuador, ¿no? Así que yo quiero en este momento saludar porque sé que ellos deben estar también muy ansiosos de preguntarle, ¿no? Al autor de Escuela Sabática algunos detalles y bueno, y que usted también conozca un poquito de nuestro Ecuador. Así que yo voy este momento a presentar al pastor Luis Amador. Él es el departamental de Escuela Sabática de la Misión Ecuatoriana del Sur. Pastor Luis, un gusto saludarle. Es un gusto, Melqui, poder estar aquí acompañando este hermoso momento aquí junto a el doctor Félix, ¿no? Bueno, doctor Félix, yo le comento que aquí en la Misión Ecuatoriana del Sur existen lugares donde la iglesia tiene otros dialectos, es decir, no hablan el castellano. Bueno, su dialecto es el Shuara, ¿no? Y tenemos Quichua también acá, ¿no? Bueno, entonces no existe una escuela sabática en el dialecto de ellos. Nosotros acá tenemos hermanos que repasan, que hacen el estudio de la escuela sabática en el castellano, en el español, y ellos son los encargados de traducir en el momento de explicar cada sábado a toda una clase en el dialecto nativo, ¿no? Original de esa comunidad. Entonces, por ahí va un poco mi pregunta, doctor, por ahí va un poco mi pregunta. Doctor, en medio de este estudio del libro de Hebreos, ¿cuán relevante es para usted eh, poder plasmar en esta investigación una fácil comprensión de todo ¿no? Este libro espectacular como es Hebreo, de todo lo que encierra? Una fácil comprensión para los maestros que están en este contexto, ¿no? Que tienen que estudiarlo en el idioma castellano y luego explicarlo para un idioma nativo acá dentro del Ecuador. ¿Cuán relevante, pastor? Explíquenos allí esa parte que nos deja intrigados, ¿no? Porque es un estudio tan profundo, pero a la vez leyendo la escuela sabática nos damos cuenta que es de fácil comprensión. Entonces vemos allí, queremos saber cuál es esa técnica, pastor. Sí, gracias, Pastor Amador. Realmente es una pregunta importante. Cuando escribimos una lección, una de las instrucciones que se nos dieron fue que el lenguaje tenía que ser sencillo y
el pensamiento y la estructura de la lección tenía que ser sencilla para que la pudieran leer en todas partes del mundo todo tipo de personas. Entonces, es muy importante que la lección tenga un mensaje claro, sencillo, directo, para que se pueda traducir claramente. Yo he recibido mensajes de personas del sur de la India, del norte de la India, de Nepal, y de otras partes del mundo que traducen la lección de escuela sabática a sus idiomas. Ahora, yo quiero decirte que yo vengo, Pastor Amador, yo vengo mi padre viene del sur de México, donde hay comunidades cuya primera lengua no es el español, ¿ok? En el pueblo mi papá donde él nació, en la ciudad cercana allí, la lengua primaria es una lengua indígena, ¿ok? Y mi abuelita, ella hablaba varios dialectos indígenas, hablaba varios dialectos y yo recuerdo que ella le pidió a Dios la oportunidad de leer la Biblia. Ella aprendió a leer la Biblia y lo único que leía era la Biblia. Y yo recuerdo cuando yo le iba a visitar, ella me pedía que yo escribiera al final de su Biblia el día o la fecha en que había terminado de leer su año bíblico. Para ella, el estudio de la Biblia era todo lo que estaba en su corazón, en su mente, en su deseo. Y ese es un deseo que debe estar en todos los miembros de nuestra iglesia. Y para que esto ocurra, el mensaje de la escuela sabática tiene que ser sencillo, claro. Pastor Franklin Aucancela, él es departamental de Escuela Sabática de la Misión Ecuatoriana del Norte. Así que, Pastor, cuéntenos un poquito sobre quienes estudian Escuela Sabática allí en su campo y pues la pregunta que usted tendría para el Pastor Félix. Muchas gracias, apreciado Melqui, qué gusto saludarle y también un privilegio a usted, doctor Félix, de compartir a través de este medio. Reciba un caluroso saludo y aprecio de los 13,000 alumnos de la Escuela Sabática aproximadamente de la Misión Ecuatoriana del Norte. Y bueno, doctor, en realidad hemos estado revisando, estudiando ya en esta semana el estudio de la escuela sabática y realmente cómo Dios lo ha usado, ¿no? A todo el equipo, a usted. El mensaje es muy claro, muy sencillo y profundo. Así es que felicitarle por ese trabajo maravilloso. La pregunta que yo tengo acá es que cómo el ir desarrollando este estudio de la Biblia, de la escuela sabática, influyó en su vida espiritual y qué espera, ¿sí? Usted también en todos los estudiantes de la escuela sabática del mundo entero, que sea fortalecida su fe, etcétera. Pero en sí, ¿cómo influyó en usted, en su vida espiritual, en cómo la esperanza renació en su corazón y eso quizá espera también en cada alumno que participa de esta escuela sabática? Fíjate que para mí escribir esta escuela sabática fue una bendición, porque el libro de Hebreos tiene un mensaje muy bonito. Y el mensaje es que a pesar de las dificultades que encontremos en nuestra experiencia espiritual, y de hecho la audiencia original que recibió la carta a los hebreos, estaban pasando por dificultades, tenían problemas económicos, algunos estaban en la cárcel, habían sido rechazados por la sociedad alrededor de ellos, estaban pasando por dificultades. Y el apóstol les anima a poner su mirada en Cristo Jesús. Pero no solamente les anima a enfocarse en Cristo Jesús, sino a recordar lo que Jesús es. Jesús es el Rey del universo, tiene el poder, está sentado a la diestra de Dios. Pero Jesús no solamente es el Rey del universo, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús como nuestro sumo sacerdote nos hace recordar que Cristo Jesús garantiza que las promesas de Dios en el nuevo pacto, la promesa de que Dios pondrá su ley en nuestro corazón,
la promesa de que Dios perdonará nuestros pecados, la promesa de que Él será nuestro Dios y al ser nuestro Dios Él nos protege y nos guía, que todas esas promesas serán cumplidas. Entonces, al escribir la carta, al escribir la guía de estudio, pues fue para mí una oportunidad de recordar todas estas lecciones tan bonitas de la palabra de Dios. Y es mi deseo que todos los miembros de iglesia que estudian la lección recuerden esos puntos centrales, que debemos de mantener nuestra fe en Cristo Jesús, nuestra mirada en Él, y recordar que Él es nuestro Rey que nos defiende, nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros, y que debemos de tener fe y avanzar en nuestra vida cristiana hasta que lleguemos al reino de los cielos, a la patria celestial, como dice el libro. Esa fue la experiencia que yo tuve y la experiencia que deseo que tengan los miembros de la escuela sabática en el Ecuador. Muy bien, agradecemos al pastor Franklin, quien también estuvo aquí siendo parte de este conversatorio. Más adelante tendremos también otra intervención de nuestros departamentales de escuela sabática, los encargados de motivar, de liderar, de estar pendientes para que el alimento espiritual llegue a cada uno de los miembros de la iglesia adventista acá en nuestro país. Pastor, aquí viene otra pregunta relacionada a la importancia que tiene este libro de Hebreos para la actualidad. ¿Cómo era la audiencia a la que se le remitió esta carta? Y si podemos encontrar similitudes con la audiencia de ahora, la que va a leer ahora, de tal manera que si nosotros encontramos que hay similitud, va a despertarse mucho más el interés por conocer. Lo más probable es que el autor de la carta haya sido el apóstol Pablo, y que él haya escrito desde Roma alrededor del año 62 después de Cristo, y quizás fue escrita a una audiencia que vivía en Jerusalén o en Palestina, cerca de Jerusalén. Esa audiencia estaba viviendo en un momento crítico, Melqui y pastores. Era un momento de persecución, un momento de dificultades políticas muy grandes. Había polarización enorme en el ambiente político en Israel. De hecho, ellos no lo sabían, la audiencia no lo sabía, pero su mundo, el mundo del pueblo judío, se iba a acabar en el año 70 con la destrucción de Jerusalén. Ellos están viviendo menos de 8 años antes de la caída de Jerusalén, que Jesús describe como un tipo, una ilustración del fin del mundo. Ese año, el año 62, el apóstol Santiago, que es quien escribe la carta a Santiago, de Santiago que tenemos en el Nuevo Testamento, fue asesinado en Jerusalén. Encontramos que hubo falsos cristos, hubo hambrunas, hubo persecuciones, y la audiencia está viviendo en esas circunstancias. Nosotros, como lectores modernos de esta carta, quizás no estamos pasando por circunstancias tan difíciles, pero es posible que algunos de los miembros de nuestra iglesia estén pasando por dificultades económicas. Es posible que en algunos lugares, y de hecho en algunos lugares, estamos viviendo momentos de incertidumbre política. Hay una gran polarización política. También es cierto que no sabemos cuándo Jesús va a venir, pero Jesús podría venir muy pronto. Nosotros estamos viendo en el tiempo de fin, y Cristo Jesús puede venir mucho antes de lo que nosotros nos imaginamos. Así que estamos viendo circunstancias muy parecidas a las circunstancias de la audiencia original. El problema de la audiencia original es que ellos se estaban olvidando de Jesús. Los problemas les hacían desanimarse, y algunos estaban dejando de asistir a la iglesia. Algunos estaban permitiendo que una raíz de amargura y de falta de fe estuviera creciendo en el corazón. Y algunos empezaron a alejarse de Jesús. Como dice Hebreos, dejaron de crecer, se contentaron con la leche espiritual y no crecieron hacia el alimento sólido. Y hay muchos miembros de nuestra iglesia que están en las mismas circunstancias, desanimados,
ya no están estudiando, muchos están dejando de asistir a la iglesia. Pues el libro de Hebreos es para una congregación que tiene esos problemas, así como ocurre en la actualidad. Yo creo que es relevante para los problemas que enfrentamos hoy, de cansancio espiritual, de alejamiento de Dios, de ya no querer estudiar más, contentarnos con lo poquito que sabemos y dejarlo hasta allí. Dios dice, no, hay que ir adelante, hay que crecer hacia la perfección en Cristo Jesús. Excelente, muy bien. Gracias, Pastor Félix. Mire que ese detalle que nosotros lo vamos a tener presente acá nos va a permitir encontrar esa riqueza de la palabra de Dios para contextualizarla en nuestra realidad. Ahora, nosotros miramos aquí, hagamos un recuento de los temas que vamos a desarrollar. Entonces, yo acá anoté todos los temas y el primero de ellos será la carta de los Hebreos a nosotros, que ya lo empezamos a estudiar esta semana, el mensaje de Hebreos, el número 2, la lección 3, el Hijo Prometido. Desde la lección 4 hasta la lección 9, es curioso que los temas empiezan con el nombre de Jesús. Entonces, encontramos Jesús, nuestro hermano fiel, Jesús, el dador del descanso, Jesús, el sacerdote fiel, Jesús, el ancla del alma, Jesús, el mediador de la nueva alianza, Jesús, el sacrificio perfecto. Y luego termina, ¿no? El camino a través del velo, en la lección número 10, lección número 11, Jesús, autor y consumador de la fe. Y las dos últimas lecciones tienen como título Recibir un reino quebrantable y permanezca el amor fraternal. A simple vista, luego de mirar los títulos, podemos apreciar que el personaje central es Jesús. Si tuviéramos que sintetizar, Pastor Félix, en una frase corta, ¿cómo usted resumiría todos estos estudios del libro de Hebreos? Yo creo que la misma carta reduce muy bien el mensaje. Dice claramente, Hebreos capítulo 8, versículo 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ese es el mensaje principal. Cristo Jesús como nuestro sumo sacerdote a la diestra del Padre. Excelente, muy bien, gracias. Pastor Luis, vamos ahí con la segunda pregunta que él tiene preparado para el Pastor Félix Cortés. Gracias, Melqui. Doctor Félix, a mí me llama la atención bastante la audiencia en el libro de Hebreos. Usted ya mencionó allí algunos detalles en cuanto a la audiencia. Y es un libro que está bien direccionado para los cristianos, para hermanos de la iglesia, creyentes, tanto en el tiempo contemporáneo de Pablo como para los cristianos de estos días. En el estudio que usted desarrolló del libro de Hebreos y a lo largo de los 3 estudios que vamos a tener en este trimestre, ¿Pablo habla a alguna audiencia que no sea creyente, que no sea de los cristianos? ¿O toda la temática del libro de Hebreos está 100% centrada en los creyentes? Es una carta de exhortación a creyentes en Cristo. Pero son creyentes en Cristo que están batallando con su fe. Están desanimados y necesitan renovar, fortalecer su compromiso con Cristo Jesús. Es una carta más bien para invitar también a aquellos quienes han abandonado la fe, ¿no? Específicamente ese grupo de la iglesia. Bueno, la impresión que a mí me da es que fue escrita para miembros cristianos, quienes son cristianos que están en peligro de abandonar la fe, pero no la han abandonado todavía. Y que el autor quiere que ellos renueven su pacto con Jesús, que fortalezcan su fe en Cristo Jesús y que no cometan una apostasía, no caigan fuera del pueblo de Dios.
Muy bien. Perfecto. Gracias al pastor Luis Amador, quien nos ha acompañado para poder tener este pequeño conversatorio y despertar el interés en muchas más personas para el estudio del libro de Hebreos. Pastor Franklin, su segunda pregunta para el pastor Félix. Muchas gracias, apreciado Melqui. Querido doctor Félix, yo quisiera que usted nos dé algunos tips para aquellos hermanos que todavía estamos luchando en hacer un hábito de estudiar la palabra del Señor, porque vamos a encontrar en Hebreos cómo la palabra fácilmente se puede entender por la manera como ha sido escrita, pero ¿cómo, qué consejos tendría para nuestros alumnos que están batallando para poder lograr hacer un hábito de estudiar, de profundizar la palabra del Señor? Creo que el mejor consejo es que estudien la guía de estudios cada día y eso va a crear un hábito. Una segunda cosa que ellos pueden hacer es leer la Biblia con algún libro explicatorio. Por ejemplo, una cosa que a mí me gusta hacer es leer la Biblia con, por ejemplo, la Biblia Estudio Andrews. Yo creo que ustedes tienen acceso a esa Biblia Estudio en español. Yo la tengo en español. Ustedes pueden leer la Biblia y luego leer las explicaciones en forma muy cortita, muy precisa en la parte inferior de la página. Y este es muy útil, me parece a mí. Además, cada libro es introducido con cuándo se escribió, cuál es el mensaje del libro, quién lo escribió, cuál es el propósito del libro. Y una de las mejores maneras de estudiar la Biblia es a través de una Biblia de estudios como la Biblia Estudio Andrews. ¿Okay? Ahora, si tienen más tiempo, yo tomaría el comentario bíblico adventista y estudiaría un capítulo de la Biblia y el comentario bíblico adventista. Ahora, algo que yo hice de niño muchas veces y que es invaluable, de hecho yo lo haría antes de estudiar la Biblia de otra manera. Yo estudié la Biblia junto con los 5 libros de Ellen G. White, Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, Desato de las Gentes, Hechos de los Apóstoles y El Conflicto de los Siglos. Hay una guía de estudio donde se va combinando el estudio de la Biblia con el estudio de algún pasaje de estos libros de Ellen G. White que esté enfocado o que trata con ese tema. Es una de las cosas más maravillosas que un miembro de iglesia puede hacer. Entonces, yo empezaría con el estudio de la lección, después con el estudio de la Biblia, con los escritos de Ellen G. White en este programa de estudiarlo lado a lado, y después con la Biblia de estudios, después con el comentario bíblico. Gracias por las recomendaciones, las buenas ideas, que seguro van a ser muy interesantes para cada uno de los que estamos interesados en aprender más de la palabra de Dios. Pastor Félix, esta es una pregunta un poco complementaria a la que Pastor Luis le hizo y está basada en una frase que Ellen G. White menciona y dice: la escuela sabática debería ser uno de los instrumentos más grandiosos y eficaces para atraer almas a Cristo. La pregunta es, ¿cree usted que este estudio de Hebreos puede ser utilizado como un instrumento para compartir la palabra de Dios con aquellos que todavía no han tenido un encuentro con Dios, con aquellos que tienen el anhelo de empezar a estudiar la Biblia? ¿Será que nosotros podemos utilizar el libro de Hebreos y cómo lo haríamos para que aquellas personas que todavía no han tenido esa decisión de entregarse por completo, de quizás dedicarle tiempo a estudiar la palabra de Dios, pero que han despertado ahí ese interés? ¿Considera que podemos hacerlo? Definitivamente. Y bueno, el libro de Hebreos es especialmente apropiado porque el libro de Hebreos se enfoca en Jesús. Jesús es el centro del libro y Jesús es el centro de la Biblia y Jesús es lo que necesitamos. Es lo que necesita la persona que no está, no conoce el Evangelio todavía. Así que el libro de Hebreos es muy apropiado. Yo le recomendaría a las personas que les ayuden a leer la lección escuela sabática
junto con ellos, ¿verdad? Si quieren investigar un poquito más, compren el libro Auxiliar de la Acción. Hay un libro que viene junto con la acción que tiene ideas muy, muy Acá lo fáciles, tengo, muy pastor. apropiadas para A seguir. este se refiere. Sí, sí, Ok. ese me refiero, es muy interesante. Pero yo quiero decir algo más. Realmente, la escuela sabática es especialmente apropiada para traer más a Cristo Jesús, no sé si, no únicamente por el tema que se estudia, sino por algo más importante, por la convivencia, por la amistad, por la confraternización, es la palabra más larga, que existe entre los miembros de una clase de escuela sabática. Los miembros de una clase de escuela sabática deben ser una familia. Deben ser amigos que se preocupan unos por otros. Y si ustedes tienen amistad con aquellas personas que están viniendo a la iglesia, ese es el mejor medio de atraerlos a Cristo Jesús. Estableciendo relaciones de cariño, de apoyo, de ayuda, de una familia a la que la persona se está uniendo. ¿Me explico? Eso es muy importante. Ese espíritu de unidad dentro de la clase de escuela sabática. Perfecto, muy bien, gracias. Porque a veces hay que ir rompiendo algunos paradigmas y los que un día nacimos en la iglesia adventista, hemos ido pasando por algunas clases y cuando llegamos a la clase de adultos, cuando estamos en la clase de niños, nosotros llevábamos a nuestros amigos, ¿no? Y alguna vez llegamos a la clase de adultos y nos dijeron, no, esta clase es para los adventistas que ya han estudiado durante la semana. Y a veces perdemos la linda oportunidad de poder compartir con nuestros amigos, así como llevamos a nuestros amigos cuando eran pequeños a la clase de escuela sabática de niños, también podemos hacerlo ahora y en ese ambiente de amistad, en ese ambiente de cordialidad, en ese ambiente Sí, de crecer, nosotros, ahora, claro, ahí es importante que el maestro tenga las cualidades para poder conseguir el objetivo. Pastor Félix, complete usted la idea. correcto. Sí, sí, Melqui, hay algunas iglesias que tienen una clase para visitas, para personas que nos acompañan por primera vez en iglesia o que están apenas acercándose a la iglesia. Eso es una muy buena idea, siempre y cuando la persona que lo invita vaya y se siente con él. O Perfecto. sea, no vaya y lo deje solo, sino siempre debe haber esa unidad, esa confraternidad con la persona que invitamos. Y debe crearse una familia. Eso es lo que realmente le da éxito a la obra del Evangelio. Excelente, muy buena apreciación, porque yo creo que tenemos que aprovechar, ¿no?, el estudio que hacemos para poder también compartir con otras personas, porque a veces, inclusive pretendiendo enseñar a otros, nosotros vamos a terminar aprendiendo y consolidando los conocimientos Claro. que estamos revisando. Pastor Félix, dos últimas preguntas, la penúltima de estas, ¿no? ¿Qué es lo que le motivó de manera especial a estudiar con tanto interés, a dedicar mucho tiempo, porque para alcanzar un título de doctorado en una temática específica hay que dedicar tiempo y hay que tener el interés? ¿Qué es lo que a usted le motivó a poder hacer los estudios concretamente en Nuevo Testamento y puntualmente en Hebreos? Fíjate que toda la Biblia es preciosa. No importa dónde vayas, que estudies en la Biblia, es un tesoro para explorar. Cualquier persona que estudie a profundidad alguna parte de la Biblia va a encontrar gemas preciosas. ¿Por qué yo me enfoqué al libro de Hebreos? Por circunstancias. La iglesia me pidió que yo estudiara el Nuevo Testamento porque era lo que necesitaba en la universidad en la que yo trabajaba. Así que yo estudié el Nuevo Testamento por eso. Pero me encantó que me hayan pedido que estudiara el Nuevo Testamento porque amo el Nuevo Testamento. También me di cuenta que el libro de Hebreos era un libro muy importante para la iglesia, pero que no había, en los últimos años, no habían habido personas que se especializaran en el libro de Hebreos. Dije, yo me voy a especializar en ese libro. Además, tuve un muy buen maestro en una clase de Hebreos que yo iba en seminario y dije, yo me voy a especializar
en este libro. Fueron circunstancias, Melqui, las que me llevaron a tomar este libro. Qué bueno. En todo caso, nosotros muy agradecidos por esas circunstancias. Creo que Dios fue ahí armando el camino. Yo creo que es de las pocas personas de habla hispana que es autor de una escuela sabática, ¿no? Siempre he estado siguiendo un poco quién es el que escribe. Tengo un buen amigo en una de las iglesias en donde tuve el privilegio de estar y él tenía el anhelo de escribir una escuela sabática. Alguna vez me planteó y me dijo, mire, escribamos, averigüemos cómo se hace para escribir una escuela sabática. Y yo le dije, ahí como un hombre de poca fe, le dije, amigo, ¿tú te has fijado que los autores no aparecen personas hispanas? La mayoría son personas de habla inglesa. Y entonces, ahora que podemos mirar a Pastor Félix, además de toda la trayectoria, una persona a la que le tenemos mucho aprecio, mucho afecto, Pastor, acá en el Ecuador, los que hemos tenido el privilegio de compartir con usted, de conocerle, sabemos de la calidad humana y cómo Dios lo está usando. Pastor, para finalizar, ¿no? ¿Qué planes, qué proyectos está usted trabajando, además de escuela sabática, de crear las lecciones, que sin duda fue uno de los proyectos grandes, ¿no? ¿Algún otro proyecto que usted esté trabajando y de la cual nosotros también podremos aprovecharlo? Claro, mira, gracias por la pregunta. Yo terminé de escribir un comentario sobre el libro de Hebreos que va a salir en el nuevo comentario bíblico adventista. Es un libro que tendrá unas 500 páginas. Ya está escrito y está en los procesos de revisión. Va a salir yo creo que en 2022, 2023. Bueno, también ya terminé de escribir un libro sobre los diezmos y las ofrendas y nuestra vida espiritual. Es una guía de estudios para grupos pequeños, Melqui. Eso ya está publicado, acaba de ser publicado hace como 3 semanas y se están publicando más de 55,000 copias para Interamérica. Ese es otro proyecto que terminé. Estoy escribiendo algunos capítulos de libros para publicaciones adventistas, uno sobre identidad adventista, otro sobre las profecías. Y estoy escribiendo un libro, un artículo para una publicación no adventista, porque también escribo para publicaciones académicas en el mundo no adventista y sobre la Carta de los Hebreos y algunos de los libros judíos de esa época. ¿Qué relaciones existen? Es una comparación. Así que sí, hay muchos proyectos. En algún futuro me gustaría escribir sobre el Salmo 23. Es un salmo que me gusta mucho y que hay mucho que todavía no se ha dicho sobre ese salmo. Así que esos son proyectos que hay para el futuro que va a llevar algún tiempo. Vamos a estar sí. pendientes, Pastor Félix, así de todo ese material que va produciendo. Sobre todo vamos a estar ahora pendientes del comentario bíblico adventista actualizado, ¿no? Y ahí tendremos la participación del Pastor Félix también haciendo su aporte. Palabras finales de Pastor Luis y luego vamos con el Pastor Franklin. Así es. Bueno, yo solo agradecerle a Dios y agradecer aquí al doctor Félix porque su presencia verdaderamente ha sido de bendición para todos los que conformamos la escuela sabática aquí en el Ecuador. Que Dios lo siga bendiciendo, doctor. Mis mejores augurios para usted y sus lindos proyectos y su familia y su lindo ministerio. Que Dios lo siga bendiciendo. Muy bien. Un placer, Pastor Amador, conocerte. Dios te bendiga. Excelente. Palabras del Pastor Franklin. Apreciado doctor Félix, realmente ha sido momentos inspiradores, ¿sí? Momentos inspiradores y de seguro también será una inspiración para el Ecuador y el mundo entero que estará disfrutando de estas preciosas gemas del libro de Hebreos. Solamente gratitud a Dios, a usted, a su familia, y que Dios pueda seguir bendiciendo todos los proyectos que a través de ese lindo, maravilloso don que el Señor le ha dado,
podamos seguir alcanzando muchas personas con este precioso mensaje de la esperanza que es Cristo Jesús. Bendiciones, saludos de acá del Ecuador y abrazos para usted y para toda la familia. Igualmente, pastor, para ti y para todos los que nos escuchan. Muy bien, de esta manera vamos finalizando con la alegría en nuestro corazón de haber podido conversar y esperamos que este conversatorio pueda ser de inspiración, de motivación para que todas las personas que tienen interés por estudiar la palabra de Dios a través de la guía del estudio de escuela sabática se motiven y puedan hacerlo cada día. Voy a pedirles un favor. Acá el único que no es pastor soy yo. Trabajo en el área educativa de Educación Adventista del Ecuador y normalmente nosotros en Educación Adventista tenemos una norma y la norma es que el pastor termina con la oración, pero voy a hacer una excepción a esa norma y en esta oportunidad yo voy a hacer una oración y quisiera orar de manera especial por el pastor Félix y orar también por el pastor Luis y por el pastor Franklin, que Dios pueda bendecirles grandemente como lo ha hecho hasta ahora y puedan ser los instrumentos, los mensajeros que se necesiten en este tiempo para que más personas puedan alimentarse de la palabra de Dios. Ahí donde usted está, por favor, inclinemos el rostro para orar. Nuestro Dios y Padre, gracias infinitas le damos, Señor, por el pastor Félix, por el pastor Luis y por el pastor Franklin. Queremos, Señor, pedirle de manera especial que usted sea con el pastor Félix y con su esposa, con sus hijos, donde quiera que ellos estén, puedan seguir siendo instrumentos para que todos los proyectos y el don que usted le ha dado a él de poder investigar, de poder descubrir y de poder compartir generosamente ese conocimiento con todas las personas, pueda, mi Dios, seguir siendo una realidad. Y de eso queremos, mi Dios, pedirle que usted cuide su vida, cuide su salud y el de toda su familia. De igual manera, orar por nuestros dos pastores que son los encargados de motivar, de conseguir que las personas que somos interesados en aprender de la palabra de Dios, podamos, mi Dios, tener los recursos, tener la orientación para de esa manera conseguir el objetivo que se resume en aprender de un Dios bueno y misericordioso, de un Jesús que es nuestro Salvador, que es la persona por a quien nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Oramos y le pedimos por cada uno de los miembros de la Iglesia Adventista que estarán estudiando estas lecciones de escuela sabática. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Félix, Pastor Luis y Pastor Franklin. De esta manera damos por finalizado este conversatorio y les invitamos a que usted pueda cada día poder abrir la palabra de Dios, utilizar la guía de estudio de la escuela sabática para que tenga una orientación y de esta manera ir creciendo como Dios quiere que lo hagamos. Que el Señor les bendiga. Un abrazo grande.